Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar conversión de unidades básicas por factores de conversión, así que vamos a ello. Una manera de realizar los cambios de unidades es utilizando los factores de conversión. El factor de conversión es un término en forma de fracción en la cual se expresa la relación entre la unidad que nos dan y la unidad a la que queremos pasar esa medida, ¿vale? Existen varias magnitudes diferentes, medidas diferentes de cosas diferentes, ¿vale? Aquí vamos a tratar las más básicas. Vamos a empezar por las medidas de longitud, cuya unidad en el sistema internacional es el metro. Y nos pide pasar de 60 centímetros a metros, ¿vale? Pues ¿cómo se haría esto? Utilizando los factores de conversión. Sabéis pasarlo, utilizar seguro el típico método de la escalerita, pero vamos a ver cómo sería con el factor de conversión. 60 centímetros. Aquí tenemos que poner la medida que nos dan, en este caso nos dan 60 centímetros. Y ahora vamos a multiplicar por una fracción. Esto es el factor de conversión. Y si aquí tenemos centímetros, en el factor de conversión abajo tenemos que poner la unidad que nos dan y arriba tenemos que poner la unidad a la que lo queremos pasar. Como lo queremos pasar a metros, arriba pongo metros. Vamos a ver ahora por qué. Y aquí vamos a establecer la relación. ¿Qué relación conocemos entre metro y centímetro? Sabemos o debemos saber que un metro son 100 centímetros. Y lo escribimos la relación, ¿vale? Aquí es muy sencillo, ¿veis? ¿Por qué ponemos... Si aquí pone centímetros, ¿por qué ponemos abajo centímetros? Porque como sabéis, aquí estamos multiplicando, ¿verdad? 60 centímetros lo estamos multiplicando por esta fracción y al multiplicarlo se multiplica por el numerador, ¿vale? Porque esto es como si hubiera aquí un 1. Entonces para multiplicar, multiplico numerador por numerador y denominador por denominador. Si multiplico 60 por 1 es 60. Y aquí me va a quedar centímetros por metros. Por lo tanto, si tengo arriba centímetros y abajo también centímetros, voy a conseguir que se me vayan porque los puedo simplificar. ¿Y con qué unidad me quedo entonces? Con metros. Entonces consigo pasar de centímetros a metros. ¿Veis? Esa es la razón por la que se coloca de esa manera. Entonces ya tengo la unidad metros, pero ahora tengo que hallar el número. Pues lo que he dicho, multiplico el número de arriba, 60 por 1, que es 60, y abajo 1 por 100, bueno, ese 1 no hace falta, es sencillo, ¿verdad? 60 entre 100 es 0,6, 0,6, ¿qué unidad nos ha quedado? Metros. Así que ya lo tengo. ¿Cuántos son 60 centímetros? Son 0,6 metros. ¿Veis? Los factores de conversión son súper sencillos y además son súper útiles. Se utilizan en cursos mucho más avanzados. Utilizáis los factores de conversión y os salvan en muchos ejercicios, ¿vale? Vamos con la unidad de masa, ¿vale? La unidad del sistema internacional es el kilo y vamos a pasar 350 centígramos a gramos. Pues ya sabéis, pongo la unidad que me dan, la medida que me dan, 350 centígramos. Y como tengo centígramos aquí, pongo centígramos abajo y la unidad a la que lo quiero pasar arriba, ¿vale? Y ahora establezco la relación que me sé. ¿Qué sé? Que un gramo, ¿cuántos centígramos son? 100. Centígramos, 100, de ahí viene, ¿vale? Vale, y ya tengo que el centígramo se me va con el centígramo y me queda el gramo. ¿Y qué número me sale? Pues arriba 350 por 1, que es 350, y abajo 100. 350 entre 100, 3,5, ¿qué unidad? Gramos. Pues ya lo tengo. 350 centígramos son 3,5 gramos. Vamos con el tiempo. El tiempo, la unidad de medida en el sistema internacional es el segundo, la S, ¿vale? Y aquí nos pide pasar 7 horas a segundos. Pues vamos a ponerlo. ¿Qué dato nos dan? Las 7 horas. 7 horas por... Pongo aquí las va, abajo las horas y aquí los segundos, que es la unidad que lo quiero pasar. ¿Qué relación sé? O sea, ¿qué sé? ¿Qué relación tiene la hora con el segundo? Sé que una hora, o debería saber, son 3600 segundos, ¿verdad? Pues bien, vamos a ver ahora los cálculos. La hora se me va con la hora y me queda entonces, esto es una S, ¿vale? No un 5. Me quedan segundos.
y tengo que multiplicar 7 por 3600. 7 por 3600, 25.200, ¿qué? Segundos, ¿vale? Pues sé que 7 horas son 25.200 segundos. Si no sabéis esta relación, hay una forma, vamos a poner modo 1. Podemos hacerlo de otra manera. Atended. Lo que pasa es que necesitaríais hacer 2 factores de conversión, pero es sencillo si lo sabemos hacer bien, ya veréis. Imaginaos que estáis en el examen muy nerviosos y decís, ¡ay, una hora! Ya no me acuerdo cuántos segundos son, pero sí que sabéis cuántos minutos tiene una hora, ¿verdad? Pues mirad, hay otra manera de hacerlo. Pongo 7 horas, ¿verdad? Y yo sé cuántos minutos tiene una hora. Pues pongo hora y lo paso a minutos. Y diréis, oye, Susi, pero no nos pide minutos, nos pide segundos. Pues ahora añado otro para pasar de minutos, si los minutos los tengo aquí arriba, los pongo abajo para que se me vayan, de minutos a segundos. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahora la relación. De hora a minuto, ¿qué relación tienen las horas con los minutos? Sé que una hora son 60 minutos. Y aquí entre minutos y segundos sé que un minuto son 60 segundos. ¿Veis? Entonces, ¿qué he conseguido con esto? Que la hora que está arriba se me va con la hora que está abajo. Y el minuto que está arriba se me va con el minuto que está abajo. ¿Qué unidad me queda al final? Segundos también, he conseguido segundos. Y me queda 7 por 60 por 60. 60 por 60 son 3.600, llego a la misma conclusión que lo de arriba. Así que efectivamente 7 por 60 por 60 son 25.200. ¿Y qué unidad me ha quedado? La S, los segundos. ¡Anda! Hemos llegado al mismo resultado por otro camino, ¿veis? Pero se pueden utilizar varios factores de conversión si no sabemos una relación directa y sí que sabemos pasos intermedios, ¿vale? Como veis. Diréis, oh, es mucho más complicado. A lo mejor en algún momento de nervios, no sé yo. Aquí vais a lo seguro, aunque sea un pelín más largo, pero a lo mejor muchas veces puede ser beneficioso conocer que existe este método. La unidad del Sistema Internacional para las medidas de superficie es el metro cuadrado. Vamos a pasar 40 centímetros cuadrados a decímetros cuadrados. Bien, ponemos el dato que nos dan y lo multiplicamos por nuestro factor de conversión. Abajo ponemos el que nos dan y arriba ponemos al que queremos pasar. Y vamos a ver la relación de decímetros cuadrados con centímetros cuadrados. Aquí os puede ayudar recordar la famosa escalerita o una línea. Si yo tengo aquí el metro cuadrado, luego va el decímetro cuadrado y luego va el centímetro cuadrado. Y en cada salto ya sabéis que al ser unidades al cuadrado multiplicamos por 100. Por lo tanto, de decímetro cuadrado a centímetro cuadrado, yo sé que un decímetro cuadrado son 100 centímetros cuadrados, ¿vale? Porque estamos en unidades al cuadrado. Recordad, si fueran decímetros y centímetros y más, un decímetro son 10 centímetros. Pero como son unidades al cuadrado, ¿vale? En cada salto, 100. Pues bien, entonces sé lo que he dicho, que un decímetro cuadrado son 100 centímetros cuadrados. Por lo tanto, se me va el centímetro cuadrado con el centímetro cuadrado y me queda el decímetro cuadrado, que era mi objetivo. La unidad está bien. Vamos a ver qué número nos queda. 40 por 1 entre 100. 40 entre 100 es 0,4. ¿Qué unidad? Decímetro cuadrado. Existe otra manera. Vamos. Modo 1, modo 2. Imaginaos que no os acordáis de eso, que os hacéis un lío, que no sé si es multiplicar, no sé si es dividir. Como sé que me lío, no me fío de mí mismo y prefiero hacerlo de otra manera más segura. Pues podéis utilizar esta manera. Es un pelín más larga, pero lo dicho, nunca viene mal conocer diferentes maneras. Al ser unidades al cuadrado, vamos a utilizar 2 factores de conversión, utilizando estas unidades sin el cuadrado. Es decir, la relación entre centímetro y decímetro, pero 2 veces, porque al ser, sin el cuadrado. 2 veces, ¿por qué? Porque al ser al cuadrado es centímetro por centímetro, es centímetro cuadrado. Decímetro por decímetro es decímetro cuadrado, ¿vale?
Y lo que hacemos es hacer la relación sencilla sin el cuadrado. Un decímetro son 10 centímetros. Un decímetro son 10 centímetros. Al operarlo, si os dais cuenta, os va a dar lo mismo que aquí, porque 1 por 1 es 1. Y decímetro por decímetro, decímetro cuadrado. 10 por 10 es 100. Y centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Pero lo estamos haciendo con una relación más sencilla que os podéis saber mucho mejor y que nunca se olvida, ¿vale? Lo único que tenéis que acordar de ponerlo 2 veces, porque si no las cuentas no nos salen. Entonces el centímetro cuadrado se nos va con centímetro por centímetro, porque son 2 veces, ¿vale? Entonces, ¿qué nos queda? Decímetro por decímetro, que son, voy a ponerlo aquí abajo, decímetros al cuadrado. ¿Y qué número nos queda? 40 por 1 por 1, que es 40, y 10 por 10, que es 100. 40 entre 100, 0,4. ¿Veis? Nos da exactamente lo mismo. Aquí vosotros elegid, pero por si no conocíais este método, pues aquí os lo dejo. Vamos a trabajar ahora con las unidades de volumen. La unidad del Sistema Internacional es el metro cúbico, ¿vale? Vamos a pasar ahora 100 centímetros cúbicos a decímetros cúbicos. Vamos a establecer nuestra relación en el factor de conversión, ya sabéis. La unidad que nos dan abajo y arriba la unidad a la que lo queremos pasar. Y vemos cuánto es. Pues debemos saber que un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos, ¿vale? Lo mismo que he hecho anteriormente en las unidades al cuadrado, pero sabiendo que cada salto son 1000, no 100 como eran antes, ¿vale? Entonces, un decímetro cuadrado son 1000 centímetros, perdón, un decímetro cúbico son 1000 centímetros cúbicos. Vale, pues se nos va efectivamente centímetro cúbico con centímetro cúbico, quedándonos efectivamente decímetros cúbicos. Y ahora 100 entre 1000, 0,1 decímetros cúbicos, ¿vale? Y lo mismo de antes. Vamos a hacer el modo 1 y el modo 2. Podemos hacer lo mismo que antes, lo que pasa es que en vez de solo 2 veces, utilizar 3, porque al ser centímetros cúbicos, centímetro por centímetro por centímetro, tengo que utilizarlo 3 veces, ¿vale? Pues pondríamos 100 centímetros cúbicos. Y como lo quiero pasar a centímetros cúbicos, lo pongo 3 veces. Pongo abajo centímetro y arriba decímetro. Sé que un decímetro son 10 centímetros. Y ya lo tengo. Este centímetro cúbico se me va con 3 centímetros, ¿vale? Y me queda arriba 100 y abajo 10 por 10 por 10, que es 1000, por lo tanto 0,1. ¿Y qué unidad me queda? Decímetro por decímetro por decímetro, que son decímetros cúbicos. Nos ha dado efectivamente lo mismo. Vamos a hacer ahora otro ejercicio típico en volumen, que es cuando nos piden trabajar con unidades cúbicas y luego con litros, mililitros, ¿vale? ¿Cómo hacemos ese cambio? Pues os he puesto aquí ambos tipos de unidades, abajo las unidades cúbicas y arriba litro, decilitro, centilitro. ¿Cómo establecer la relación entre ellas? Pues tenemos que sabernos estas relaciones de memoria, ¿vale? A veces no son tan intuitivas. Entonces tenemos que aprenderlas de memoria. Y para no olvidarlas es bueno que conozcáis a lo mejor este truco por si no lo sabíais. Lo que sí que tenemos que saber es que un decímetro cúbico es igual a 1 litro, ¿vale? Un decímetro cúbico, 1 litro. Pues a partir de ahí, si me voy hacia acá, hacia el metro cúbico, si me muevo 1 en las unidades cúbicas, me muevo 3 en las de los litros, ¿vale? Entonces 1, 2 y 3. Pues sé que 1 kilolitro es 1 metro cúbico. Y al igual, si me muevo 1 de decímetro cúbico a centímetro cúbico, me muevo 3. 1, 2 y 3. ¿Vale? Entonces, de aquí deduzco todo esto. Sé que 1 kilolitro es 1 metro cúbico. 1 litro es 1 decímetro cúbico. 1 mililitro es 1 mililitro, sí, 1 centímetro cúbico, ¿vale? Puedo ir sacando más, pero estas son un poco las que se ven directamente en las unidades más utilizadas. Pues cualquiera de ellas me la puedo saber y utilizarla. La que más me puedo saber una y utilizarla siempre, o me puedo saber
varias de esta forma y así utilizo la que más me convenga, ¿vale? Vamos a ver en nuestro caso cuál vamos a utilizar. Quiero pasar de centímetros cúbicos a litros. ¿Hay alguna relación directa a litros? ¿De centímetros cúbicos a litros? No. Tengo que pasar primero de centímetros cúbicos a mililitros. Así que, si queréis, voy a utilizar esta, ¿vale? De centímetros cúbicos tengo que pasar a mililitros, ¿vale? Porque es lo que me sé. Sé que un centímetro cúbico es un mililitro. Y ahora ya voy a pasar a que me piden, que es litros. Pasando de mililitros, que es la que tengo ahora, a litros, que es la que me piden. Y tengo que saber que un litro son 1000 mililitros, ¿vale? Entonces ya lo tengo. ¿Por qué? Porque centímetros cúbicos se me va con centímetros cúbicos. Y mililitros se me va con mililitros, quedándome entonces la unidad de litros, que es la que me piden. ¿Y qué número nos queda? 48.000 por 1 por 1, 48.000 arriba, y abajo 1 por 1000, que es 1000. 48.000 entre 1000 son 48 litros. Voy a ponerlo mejor. Ahí 48 litros, ¿vale? Pero imaginaos, este es el modo 1, hay muchísimos más, ¿vale? Pero quiero hacer ahora de manera que imaginaos que solo os sabéis una, o sea, no sabéis yo aquí he utilizado la que más me conviene, suponiendo que me sé todas, ¿vale? Las relaciones. Pero imaginaos que yo solo me sé que imaginaos que yo me sé esto, ¿vale? Solo me sé eso. Entonces no voy directamente centímetros cúbicos y aquí tengo metros cúbicos. ¿Cómo lo hago? Pues vamos a verlo. Yo solo me sé, desde que me lo aprendí y hasta que me haga mayor, que 1 kilo son 1 metro cúbico y el resto es que no me entra en la cabeza. Pues no pasa nada. Lo hacemos así. 48.000 centímetros cúbicos. Yo me sé esto, por lo tanto tengo que pasar primero de centímetros cúbicos a metros cúbicos. ¿Vale? Y me tengo que saber que 1 metro cúbico son 1.000.000. 6 ceros, ¿vale? Ahora, se me va esto con esto. Pero es que yo tengo metro cúbico, pero yo quiero pasar a litro. ¿Tengo alguna relación? Sí, la que me sé. Yo me sé que 1 metro cúbico es 1 kilolitro, ¿vale? O sea, ya me he quitado el metro cúbico. Pero es que yo tengo kilolitros aquí y yo no quiero los kilolitros, yo quiero litros. Pues ahora tengo que establecer otra relación que me pase de kilolitros a litros. 1 kilolitro son 1000 litros. Se me va y ya he conseguido los litros que me piden en el enunciado. Y me queda arriba 48.000 por 1000, que son 48 millones, entre 1 millón aquí abajo, efectivamente me queda también 48 litros. ¿Veis? He llegado a lo mismo. 2 maneras diferentes, hay muchas más. Pero os he hecho el método más directo, si tengo centímetros cúbicos y sé directamente de centímetros cúbicos pasar a las unidades de litros, o si solo me sé una, pues ¿cómo hago? Tengo que añadir un paso más y es pasar, en este caso tenía centímetros cúbicos, pero yo solo sé la relación de metro cúbico a kilolitro. Pues primero tengo que pasar al metro cúbico y luego los kilolitros a litros, ¿vale? Es añadir un paso más, pero como veis, si yo sé a establecer bien las relaciones, luego simplemente es multiplicar, que se supone que lo sabéis hacer muy bien. La unidad del Sistema Internacional para la presión son los pascales, ¿vale? Y aquí debemos conocer dos relaciones, la atmósfera con los pascales y la atmósfera con los milímetros de mercurio. Hg es mercurio, ¿vale? mm, milímetros. Pues bien, debemos conocer que una atmósfera son 101.300 pascales y que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. Muchos profes os dan los datos en los exámenes o en los ejercicios, pero otros muchos os obligan a saberlo. Pero al final, de tanto hacer ejercicios cuando empezáis en física y en química, hacer ejercicios con factores de conversión y utilizáis la presión, al final se os acaba quedando, ¿vale? O sea, que no tengáis miedo. Pues bien, vamos a hacer estos dos
estas dos conversiones. 2,5 atmósferas la tenemos que pasar a pascales. Pues bien, de atmósfera a pascales, ¿qué tengo que utilizar? Esta relación en mi factor de conversión. Pues 2,5 atmósferas por factor de conversión. Abajo pongo las atmósferas para que se me vayan y arriba los pascales, que es la unidad a la que lo quiero pasar. ¿Y qué relación hay? Que una atmósfera son 101.300 pascales, ¿vale? Atmósfera se me va con atmósfera y tengo que operar 2,5 por 101.300. Me queda 253.250. ¿Y qué unidad? Pascales. Pero que sería pascales, ¿vale? Podéis ponerlo también en notación científica si vuestros profes solo os dejan poner 1 o 2 números en la parte entera. 3 atmósferas a milímetro de mercurio. 3 atmósferas. Quiero pasar de atmósferas a milímetros de mercurio. Pues para eso me tengo que saber esa relación, que una atmósfera son 760 milímetros de mercurio. La atmósfera se me va con la atmósfera y tengo que operar entonces el 3 por 760. Qué tontería utilizar calculador en esto. 2.280 milímetros de mercurio, ¿vale? Lo mismo, podéis ponerlo también en notación científica si vuestros profes son estrictos con eso, ¿vale? Como veis es muy sencillo, si me sé también la relación, claro, o si me dan el dato. Si no, pues estoy un poco perdidillo. Y vamos ya con la última conversión que vamos a realizar. Vamos a trabajar con el calor, la energía o el trabajo, cuya unidad del sistema internacional son los julios. Y vamos a pasar 23 calorías a julios. Y para ello tenemos que saber esta relación o nos darán ese dato, ¿vale? Que una caloría son 4,18 julios. Pues bien, muy sencillo, 23 calorías. Quiero pasar de calorías a julios. Pues una caloría, 4,18. ¿Veis qué sencillo? Ya lo tengo, porque la caloría se me va con la caloría y me quedan los julios. Y de número que tengo que poner, 23 por 4,18, que son 96,14 julios. Como veis, las conversiones de unidades por factores de conversión son muy sencillas. Es establecer en una fracción la unidad que me dan y arriba, la relación entre la unidad que me dan y la unidad a la que no quiero pasar. Sabiendo la relación, no hay ningún problema. Tenemos que tener cuidado, eso sí, a la hora de operar. Pero son básicamente multiplicaciones y divisiones, sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.